Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Estamos trabajando a nuestra preciosa Mujer Maravilla, como viste al inicio del video. Y esta es nuestra parte 2 del tutorial. La parte 1 te sale por aquí arriba como sugerencia y es donde trabajamos todo este cuerpo base. Ya introducimos en el hilo rojo los zapatos y con el hilo azul un poco del vestido para que no se nos vea por debajo tono piel. Así que hicimos esta parte azulita y en esta parte 2 vamos a estar trabajando en el vestuario y en su cabello. Y los últimos detalles, como siempre, bordado, todos sus accesorios, todo lo que le falte, y vamos a estarla terminando. Gracias, mis chicas, por tejer junto conmigo, así que vamos a arrancar sin más. Comenzaremos con su traje con el hilo rojo y vamos a trabajar 27 cadenas al aire dejando una hebra bastante larga porque con ella vamos a coser la abertura por detrás de nuestro traje cuando lo coloquemos a nuestro cuerpo. Vamos ahora en la segunda cadena a trabajar punto bajo. Vamos a trabajar el traje en punto bajo. Vamos a realizar 26 puntos bajos hasta llegar al otro extremo de nuestra tira de cadenas. Vamos a trabajar 26 puntos en cada una de las filas. Vamos a trabajar la parte superior del traje en filas. Así que vamos a estar subiendo con una cadena y girando el trabajo cada vez que terminemos una fila. Vamos a tejer, ya te indico cuántas filas de rojo. Esta sería la fila número 1. Vas a trabajar 7 filas en total contando la fila donde hicimos en las cadenas. Tenemos 7 filas de hilo rojo y vamos ahora a cambiar de hilo y vamos a introducir el hilo amarillo. Con la hebra amarilla vamos a hacer una sola fila. Vamos a trabajar los mismos 26 puntos, pero tejiendo solo una fila de tono amarillo. Luego realizaremos la fila número 9 con el hilo azul. Así que al finalizar esta fila amarilla cambiaremos al hilo azul y trabajaremos una fila de azul. Al terminar realizas una fila más que sería la fila 10 de azul. Llevamos 2 filas azules, una amarilla y todas las anteriores rojas. En la amarilla no corté la hebra porque vamos a trabajar ahora su bordo, el bordo del cinturón. Pero si ya la cortaste vas a enhebrar con el amarillo para trabajar estos puntos deslizados que te voy a mostrar a continuación. Vamos a tomar el derecho de nuestra pieza y con la hebra amarilla que tengo acá sobre la ronda 8, que es la amarilla, en el costado con el azul voy a empezar a trabajar los puntos deslizados. Voy a introducir y voy a sacar la hebra desde la parte baja de esta forma. No los voy a hacer tan apretados ni tampoco tan sueltos. Así que atravesando de un punto al otro voy haciendo de esta forma puntos deslizados. En total voy a realizar 12 puntos deslizados hasta ubicarme en el centro de nuestra pieza, en el frente, todo el centro de nuestra pieza. Cuando ya estemos ubicados en el punto, realizando los 12 puntos deslizados, ahora voy a hacer un punto deslizado sobre el punto que está encima, el punto azul. Luego me devuelvo y en el de abajo, en el siguiente, realizo un punto deslizado. Ahí ya tengo una especie de triángulo. Voy a hacerlo 2 veces más. Subo en el punto de arriba y bajo al punto de abajo. Ya ahí tengo 2 triángulos. Ahora vuelvo y lo repito, subo en el punto de arriba y bajo al punto de abajo. Ya tengo 3 triangulitos o 3 salientes allí y voy ahora sí a continuar realizando puntos deslizados por toda la fila hasta llegar al otro extremo, como lo venía haciendo desde el inicio, de esta forma.
Al llegar a ese extremo, mis chicas, vamos a devolvernos pegaditas a los puntos deslizados que acabamos de realizar. Allí mismo, entre esos puntos, bien pegaditas entre los puntos que tenemos, puntos bajos allí, en medio de los puntos bajos nos vamos a devolver igualmente haciendo punto deslizado, pero aquí encima donde tenemos estas tres salientes vamos a hacer una sola, que es en medio de las tres, una sola sobre el punto rojo, y continuamos trabajando puntos deslizados hasta terminar. Al terminar se va a ver así nuestro traje, y lo que vamos a hacer es continuar con la parte de los picos de la falda. Voy a unir con punto deslizado en el primer punto. No lo hicimos antes porque así se nos facilita mucho más para trabajar la parte de los puntos deslizados amarillos teniéndolo abierto. Y voy a enhebrar 3 puntos atrás aquí. Así que aquí voy a cortar, ya uní, voy a cortar la hebra y voy a comenzar 3 puntos atrás, 1, 2 y 3. En ese primer punto vamos a hacer nuestro primer pico de la falda, que va a ser el de la parte trasera. Vamos a tejer 6 puntos, 1, 2, 3 y paso acá a la siguiente parte, 4, 5 y 6. Vamos a subir con una cadena y vamos a hacer estas piezas en filas. Giramos y hacemos los mismos 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Aquí ya tenemos 2 filas. Vas a tejer 2 filas más para completar 4 filas. Y voy ahora a tejer punto deslizado. Voy a tejer 1, 2 y realizo 3 cadenas al aire. Luego en el siguiente continúo 1, 2 y 3 puntos deslizados, y así nos queda nuestra primera pieza de la falda. Realizo ahora una cadena y corto la hebra larguita para poder esconder con la aguja lanera ahí mismo entre las filas. Continúo aquí y en el siguiente punto inmediatamente siguiente a donde terminamos esa primera parte o ese primer pico de la falda, vamos a hacer el pico lateral. Esto lo tendrás que repetir acá a este otro lado. Y esta que acabamos de hacer la repetimos aquí en el frente, justo debajo de nuestros puntos que hicimos salientes deslizados. En los laterales vamos a hacer lo mismo pero con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Subimos con una cadena y vamos a hacer filas de 7 puntos. En este que acabamos de hacer acá hicimos 4 filas. En estas vamos a hacer 5 filas. Cuando terminen las 5 filas vamos a hacer lo mismo, puntos deslizados hasta llegar al centro. 1, 2, 3 y aquí en el centro hacemos 3 cadenas al aire. Y luego continuamos en el siguiente y así terminamos con puntos deslizados la fila. Aquí hacemos una cadena, cortamos nuevamente, repetimos el mismo proceso. Ya nos quedó ahora nuestra pieza o nuestro pico lateral. Vamos a hacer lo mismo de este otro lado con 7 puntos también. Recuerda que esta es la espalda, estos picos van a los costados y aquí hacemos exactamente igual a la primera que hicimos de 6 puntos. Ya cuando hemos escondido las hebras se va a ver así nuestra falda. Mira la parte delantera justo en el centro donde hicimos estos puntos deslizados y los laterales se van a ver así.
¿Listo, mis chicas? Ahora vamos a trabajar el borde de la parte superior. Vamos a enhebrar justo donde iniciamos las cadenas iniciales, por decirlo así, justo donde comenzamos a trabajar las cadenas. Ahí vamos a enhebrar el hilo amarillo y vamos a trabajar una fila de amarillo. Vamos a hacer punto bajo hasta llegar al todo el centro de nuestro vestido. Nos vamos a guiar por este pico de arriba que hicimos acá con punto deslizado, acá justo en todo el centro. En total yo tuve que tejer 13 puntos para llegar a esa mitad. ¿Listo? Aquí cuando llegues a ese lugar tejemos 3 cadenas al aire y hacemos un punto deslizado en la cabecita de nuestro punto bajo. Y luego continuaremos con el resto de puntos bajos hasta terminar toda la fila. Así se ve ya el traje terminado, ubicado en el cuerpo. Ya le cosí la parte de atrás con la aguja lanera y quedó ya puestecito. Ahora vámonos por el cabello. Para trabajar el cabello he tomado el hilo negro y dentro del anillo mágico realizo 6 puntos. Al tenerlo cierro el anillo y voy por la ronda 2. Vamos a estar trabajando la base de nuestro cabello para luego trabajar las tiras. Vamos a tejer en la ronda 2 aumento en todos los 6 puntos. Y vamos a hacer rondas de aumentos de manera ordenada según el patrón para dar un poco de más amplitud a la base del cabello, de donde van a salir todas nuestras tiras. Aquí termino con 12 puntos y en la ronda número 3 ya te indico el patrón a repetir. En la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de un aumento y un punto. Al terminar de repetir todo ese patrón en esta ronda vas a tener 18 puntos. En la ronda 4 vas a repetir el patrón de 2 puntos, un aumento y al terminar tendrás 24 puntos. En la ronda 5 vas a hacer el patrón de 3 puntos, un aumento y al terminar te quedan 30 puntos. Para la siguiente ronda, que será la ronda número 6, haremos el patrón de 4 puntos y un aumento, pero vamos a hacerlo tomando solo la hebra trasera de los puntos. 4 puntos y un aumento. Lo hacemos así para que nos quede la hebra delantera y por ella poder trabajar tiras de cabello. Así que vamos a repetir este patrón hasta finalizar y tendremos 36 puntos. Comenzaremos las tiras. Al terminar la ronda 6 vamos a tejer 28 cadenas al aire y desde la segunda cadena nos devolvemos realizando media vareta. Vamos a tejer todas las tiras de cabello en punto bajo alto o media vareta. Cuando ya hayas tejido toda la tira de punto bajo alto o media vareta, en la base al llegar vamos a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado y volvemos a repetir 28 cadenas al aire, los 27 puntos y en la base saltándonos de un punto en el siguiente punto deslizado. Así vamos a hacer hasta dar toda la vuelta de la ronda y llegar al inicio. Con punto deslizado, al terminar todas las tiras pasaremos a las hebras delanteras que hemos dejado en esa ronda anterior. Por estas hebras delanteras haremos exactamente lo mismo, otra ronda de las mismas tiras de cabello hasta llegar al inicio nuevamente. Terminando la ronda 1 de tiras te van a quedar 18 tiras en total y se va a ver así. Vamos a pasar con punto deslizado, como te acabo de indicar, a la hebra delantera de la ronda anterior y trabajaremos exactamente lo mismo. Al terminar esa ronda tendremos en total 15 tiras de cabello y se va a ver así, bastante abundante. Voy a ubicarlas en la cabeza con alfileres para mostrarte cómo le vamos a adecuar su peinado. Vamos a ubicar las tiras de cabello todas intercaladas, las de la primera ronda y segunda ronda, unas con otras para que nos quede bien tupido.
Ya coloqué alfileres en todo esto, los voy a pegar, pero si tú quieres coserlas también lo puedes hacer. Yo las coloco con pegamento, ¿vale? Y aquí en la parte de la frente dejé de la primera capa 4 tiras y de la última 3 tiras. ¿Cómo las vamos a arreglar, mis chicas? Vamos a dejar 2 de este lado, una para este lado, y de la parte de abajo vamos a dejar 2 de este lado y 2 de este lado. Perdón, 3 de este lado y una de este lado. En este lado vamos a trenzar estas dos, así intercalar, y lo vamos a pegar aquí con una puntadita en la parte de abajo. Y estas, mis chicas, vamos a dejar estas dos bien atrás y estas 3 las vamos a intercalar también, enroscar para que nos quede como una parte voluminosa, y le ponemos un puntito a este lado también. Vamos ahora a realizar la parte de su diadema o lo que tiene ella en la frente antes de que peguemos las tiras. ¿Listo? Porque eso lo vamos a colocar justo debajo de unas tiras de cabello aquí de los costados, así que antes de pegar las tiras o de coserlas vamos a ubicar la parte de su diadema en la frente que nos quede debajo de las tiras. Para su diadema he tomado el hilo amarillo y cambié de numeración a la número 2, la numeración de la aguja, y trabajé 20 cadenas al aire. Cuando tenga las 20 cadenas nos vamos a devolver desde la segunda realizando 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el punto número 10 vamos a realizar un punto alto. Luego vamos a hacer 2 cadenas al aire, un punto deslizado en la cabeza del punto alto, y luego en el mismo lugar donde hice el punto alto voy a hacer otro punto alto. Y luego continúo con punto bajo por el resto de la tira de cadena. Hasta terminar toda la tira de cadenas. Al terminar escondes la hebra y así se va a ver nuestra pieza para coser o pegar justo debajo de las tiras de cabello y en todo el centro de sus ojos. Vamos a realizar ahora lo que es todo su cordón. Vas a tejer con el hilo dorado que te mostré al inicio de nuestro tutorial 150 cadenas al aire. Es un hilo dorado muy finito que he tejido con la aguja número 2 milímetros, y antes de iniciar la tira de cadenas dejamos una hebra y al finalizar también dejamos una hebra bastante larguita. Vamos ahora, cuando tengas las 150 cadenas bien ajustaditas, vamos a enderezarlas porque este hilo trata de enroscarse. Lo vamos a enderezar y abarcando nuestros 2 dedos vamos a realizar desde acá arriba, abarcando bien derechita. Vamos a enrollar toda nuestra tira de cadenas en nuestros dedos tratando de hacerlo bien derecho. Cuando termine lo voy a hacer así rápido para mostrarte, y al terminar vamos a juntar las 2 hebras y vamos a hacer un nudo para que quede juntando todas las tiras aquí en la parte de arriba, un nudito, y con esas hebras cosemos al lateral de nuestro cinturón del vestido. Habiendo terminado ya todas las partes de costura de tejido, vamos a pegar el cabello. Voy a terminar su lazo de la verdad porque ya investigué y se llama lazo de la verdad, y lo vamos a coser aquí al costado derecho. Y mis chicas, vamos a trabajar el bordado. Ya les muestro al final cómo se lo deben realizar. Si no sabes, si es la primera vez que realizas el bordado de los amigurumis para chica, para muñeca,
de niña, puedes ver en mis transmisiones en vivo, tengo bastantes transmisiones en vivo donde realizamos bordados, así que puedes ayudarte con esas transmisiones en vivo. Si no, pues aquí al final te voy a mostrar a continuación cómo lo vamos a hacer. Bueno, mis chicas y mis chicos, así hemos terminado ya nuestra preciosa Mujer Maravilla. Ya coloqué su diadema, el cabello como les indiqué, cosí aquí su lacito de la verdad, muy característico de la Mujer Maravilla, y maquillé un poco con rubor sus mejillas. El bordado de sus ojos es muy sencillo, solo debe realizar una línea blanca en la parte exterior del ojo, de arriba hacia abajo, todo el lateral, y luego con un hilo negro, yo utilicé uno más delgado, hilo crochet, para que quede más finito el bordado. Hacemos una línea en la parte superior del ojo saliéndote un punto y luego unas líneas abarcando una ronda hacia abajo y hacia arriba simulando la pestaña. Para las cejas dejamos 2 rondas y en la tercera ronda por encima del ojo hacemos la rayita de la ceja en forma diagonal abarcando 3 puntitos. Muy sencillo, mis chicas, la boquita también 2 ronditas debajo de la nariz, abarcando 3 puntos de abajo hacia arriba, como siempre. Y saben que esa sonrisa es muy característica mía. Me encanta hacérsela a los amigurumis. Y pues así terminamos nuestra preciosa Mujer Maravilla. Espero que te haya encantado el resultado, que te haya gustado como nos ha quedado. Sé que vamos a continuar con superhéroes, así que debes suscribirte, debes activar la campanita de las notificaciones y YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video, un nuevo tutorial. Recuerda que hay muchos superhéroes que nos hacen falta, otros que ya hemos trabajado y encuentras en la lista de reproducción de superhéroes del canal. Y también recuerda que puedes descargar el patrón escrito en PDF para que no tengas que volver a ver todo el video cuando la vayas a realizar nuevamente. Puedes descargarlo y te llega a tu correo electrónico, mis chicas. Así que también les agradezco mucho el apoyo por allí. Vamos a dejar esta preciosidad de Mujer Maravilla lista para ser entregada o lista para ser exhibida. Vamos a trabajar en otros superhéroes, así que no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente tutorial, mis chicas y mis chicos. Gracias por ver todo este video. Bye bye.